días para la indicación y en nuestra práctica día a día poder tomar en cuenta algunas revisiones de evidencia, porque nos inclinamos sobre algunas fórmulas y por qué no otras. Bueno, entonces vamos a empezar dejando muy claro que todos somos pro lactancia materna, que la lactancia materna es el mejor alimento para nuestros niños, que suple el 100% de sus requerimientos durante los primeros 6 meses y que el 50% de estos requerimientos de energía están adecuadamente suplidos por la lactancia materna de 6 a 12 meses, que un 33% de sus requerimientos de energía y de sus nutrimentos entre 12 y 2 años. Sabemos perfectamente que Colombia ha hecho pues muchas estrategias y programas para mejorar y para promover la lactancia materna. Y sobre todo porque disminuye la mortalidad en nuestros niños, sobre todo cuando lo iniciamos en la primera hora de vida. Pero ¿qué pasa a nivel mundial? La tasa aproximadamente de lactancia materna exclusiva está aproximadamente en un 48% en Europa Occidental. En Colombia, según las tasas o las encuestas nacionales de salud, está en un 45.6%, lo que quiere decir que menos del 50% de nuestros niños están recibiendo lactancia materna exclusiva. Y muchos de ellos, muchas mamitas, primero van a una droguería, van y consultan a Google, van y consultan a un amigo, antes de venir de pronto o por la dificultad en la primera consulta de pronto, escogen una fórmula que pues le recomendaron. Entonces siempre es importante tomar en cuenta estas recomendaciones que vamos a dejar el día de hoy y recordar que el 71.2% de nuestros niños están recibiendo en la primera hora lactancia materna exclusiva, que realmente no es mal la tasa, pero pues deberíamos tenerla más alta, sabiendo de todos los beneficios que tiene, tanto desde el punto de vista de la evidencia que hay para mejorar las enfermedades crónicas no transmisibles en adultos, como la diabetes, hipertensión. Y es importante que, según la encuesta, el promedio de lactancia materna hoy en día es de 14.9 meses, pero esto va a variar de acuerdo a algunas zonas. En Amazonía es mucho más, el 19 meses aproximadamente de nuestros niños reciben lactancia materna. No me voy a detener aquí porque Julie va a hablar de esta parte, pero sí decirles que desde el 2005 el CODES mundial y la OMS solicitó al EFCA y a toda la parte científica que lo complementa para presentar cuáles son las propuestas o cuáles son los requerimientos que debe tener una fórmula en los sucedáneos en nuestros niños. Y ellos pues de aquí sacan unas recomendaciones sabiendo que debe ser muy similar a la lactancia materna y que siempre debe buscar una ganancia fisiológica de promover el crecimiento de nuestros niños, pero no llevarlo a una obesidad. Entonces, aproximadamente unos requerimientos de 60 en energía de 60 a 70 kilocalorías, fortificada, con aporte de algunos aminoácidos que va a hablar más adelante Julie, para que esta pueda ser recomendada. Y dentro del carbohidrato que usaron fue la lactosa, no recomendaron la fructosa ni la sacarosa. Para hablar de algunas fórmulas infantiles en algunas patologías o algunos trastornos del eje cerebro-intestino, que es lo que vemos nosotros a diario, esos trastornos que antes llamábamos funcionales, esta revisión nos dice, los trastornos gastrointestinales funcionales, como ya sabemos, son las regurgitaciones, el estreñimiento, el cólico. No se recomienda el destete de lactancia materna en lactantes que están con esta alimentación con estos trastornos gastrointestinales, a menos que el paciente ya reciba una alimentación con fórmula. Ahí sí nosotros pudiéramos plantear alguna fórmula específica de antirreflujo. Ellos hablan y son muy claros en pacientes, primero, calmar a los familiares, educar a los familiares, explicarle que esto es algo transitorio. En caso de que reciba lactancia materna, la evidencia dice que podemos usar espesantes
Y en caso de que ya nos inclinemos porque la madre quiere usar una fórmula, pues podemos usar los antirreflujo. En el caso del cólico del lactante, no hay una evidencia que por este trastorno del eje cerebro-intestino nosotros tengamos que quitar lactancia materna o cambiar una fórmula parcialmente hidrolizada, una fórmula extensamente hidrolizada. No debemos hacer eso en nuestra práctica diaria. Igualmente, aquella fórmula para constipación que tenga beta-palmitato, que tenga magnesio, hay poca evidencia para que nosotros la usemos como tal, pero eso hay que individualizar cada paciente. Es muy diferente aquel paciente que nosotros tengamos y que planteemos una APLB no mediada por IG, como ya lo sabemos, hay alergias mediadas, no mediadas y mixtas. En este consenso, que se los recomiendo que lo revisen, que está muy práctico, resume mucho de lo que nosotros vemos a diario, y aquí entonces siempre me plantear ese paciente que viene con diarrea prolongada, que tiene antecedentes de atopia, que ha venido, que ha consultado por cuadros respiratorios, que tiene vómitos, que tiene afectación de la parte nutricional, que está distendido, que ha tenido o que ha consultado por sangre en heces y que lo ha llevado incluso hasta anemia. Este paciente sí nosotros tenemos que plantear que estemos ante una alergia no mediada por IgE, y entre esos tenemos los que vamos a nombrar. La FPI, la esofagititis eosinofílica, la enteropatía inducida por proteínas. Acordarse que hay un FPI crónico y agudo, pero no es el tema de hoy, simplemente para que lo tomemos en cuenta y que individualicemos cada paciente. Entonces, recordar de forma muy breve que las reacciones que son mediadas por IgE nos dan esa clínica rápida, abrupta, que el paciente nos puede llevar a un angedema, que el paciente consulta de forma aguda, que puede llegar incluso a tener un angioedema y a tener un shock, y que hay que actuar rápido. En cambio, esa alergia no mediada por IgE, como ya nombré anteriormente, es ese paciente que puede venir de varios días, de varias semanas, expuesto a la proteína y que presenta vómitos, que presenta, incluso puede llegar también de forma aguda a tener letargia, a estar desde el punto de vista clínico deshidratado, en malas condiciones, puede incluso simular un shock también. Y recordar que la alergia alimentaria no mediada por IgE incluye también trastornos de dismotilidad, porque hay alteración de la interleuquina 4 y del factor de necrosis tumoral alfa, y por eso también estos pacientes tienen, mediadas por esta parte, tienen vómitos, van a tener falla de medro, van a tener a la larga complicaciones sistémicas. ¿Qué nos dijo el DRACMA? Traje lo puntual. Es importante tres aspectos en comparación a la del 2010 al 2024. Los suplementos maternos, no olvidarlos, que hay que darle 1 gramo de calcio. Anteriormente hablaba nada más calcio, hoy en día se habla de calcio y vitamina D, 600 unidades y 1 gramo, 1000 miligramos día. La dieta de eliminación, no olvidar que debemos puntualizarla por 2 y 4 semanas y posteriormente hacer la prueba de reto. Y el uso de fórmulas. Ellos anteriormente pues no eran muy, no decían cuál, pero hoy en día ya se sabe que podemos usar la de arroz, la extensamente hidrolizada, y en caso de que esto no nos funcione, la de aminoácidos. Y nombran también la de soya, pero como de última opción. También quise traerles este artículo que me pareció súper interesante de este año, la asociación de esos ácidos grasos de cadena corta, la disbiosis intestinal y la microbiota intestinal. Entonces, esos ácidos grasos de cadena corta están producidos por la microbiota intestinal y que se dan posterior a la fermentación de la fibra dietética que consume el paciente o la madre. Se ha relacionado con el equilibrio inmunitario y con la microbiota intestinal. Entonces, qué importante es la alimentación que tiene la madre, la alimentación que comenzamos desde antes de que nuestro niño nazca, ¿ok? Entonces, hablan de la modulación de estos ácidos grasos en la función inmunitaria y en el riesgo de que este paciente o la predisposición de alergias alimentarias. El ácido acético, el ácido butírico, el ácido 3,4-metilvalérico pueden estar asociados a la inflamación en el lactante y a fugas intestinales y, por supuesto, una clínica de distensión, de disbiosis intestinal, y que muchos de nosotros lo vemos en la consulta
pero pues no estamos, no sabemos cuál es la dieta que tienen los familiares, qué está comiendo ese bebé. Y entonces ellos hablan de que una mala alimentación, el uso de antibióticos, la falta de lactancia materna, el modo de parto, los factores ambientales influyen en que haya una disminución de esos ácidos grasos de cadena corta, que haya flatulencia, que haya gases intestinales, que haya moco en las heces, impacta negativamente en esa microbiota de nuestro niño. Para finalizar, simplemente quiero dejarles este cuadro para que lo recuerden cuando hablamos de una alergia mediada por IgE y cuando no es mediada por IgE, qué clínica nos da. Recordar que favorablemente la historia natural o el paciente se puede recuperar en la edad escolar y aquí en la no mediada puede generalmente antes del año o de 1 a 3 años de edad. Y que siempre la recomendación es quitar la proteína que el paciente le está ocasionando la clínica para que él pueda mejorar. Y esto, como le digo a los papitos, no lo vemos en un día, no lo vemos en 2 días, es de forma gradual. ¿Va a continuar Nicolás? No, bueno, entonces, para continuar, ya la doctora hizo un abordaje sobre el síndrome de sortido y la alergia de proteína de leche de la vaca, entonces yo voy a dar un enfoque general y posterior a eso vamos a dar paso al taller de fórmulas y el taller de organoléptico. Entonces, para empezar, recordar que la falla intestinal se define como el fracaso del sistema digestivo para absorber los macronutrientes, micronutrientes y electrolitos, y también puede existir con una falla en la reabsorción de los sales biliares. En cuanto a la fisiopatología, entonces, pues la absorción de los nutrientes es un proceso complejo, dado que pues el sistema gastrointestinal, la función no es uniforme, sino es regionalizada, siendo de esta manera que la mayor parte de la digestión y la absorción ocurre en el intestino delgado proximal, a excepción de la vitamina B12 y los ácidos biliares que ocurren en el ilion terminal. Y la digestión y la absorción ocurren en 3 fases, la intraluminal, la mucosa y a nivel linfático. En este artículo del Selvier 2025 clasificaban las causas de síndrome malabsortivo en pediatría en 5 causas. Las causas intestinales, las no intestinales, las biliopancreáticas y las vasculares. De las intestinales, las inducidas por comida como la enfermedad celíaca, las inflamatorias como la enfermedad de Crohn o la gastropatía, la enfermedad eosinofílica, y las infecciosas como la parasitosis, la yardeasis, la tuberculosis o el SIBO. Las causas no intestinales, la desnutrición o la inmunodeficiencia primaria secundaria, el síndrome de intestino corto o la entropatía inducida por proteínas de los alimentos que ya mencionó la doctora, y las causas biliopancreáticas, la falla pancreática en específico como la fibrosis quística o síndromes ya más específicos como el síndrome de Schwann-Diamond y colestasis crónica como el síndrome de Alagille y la atresia biliar. Y ya pues las vasculares tenemos las linfangiectasias primarias y secundarias. Entonces, siempre recordar en la historia clínica que se va a hacer un seguimiento seriado de la talla y el peso con el fin de detectar falla en el medro. En la anamnesis alimentaria, pues ver en estos pacientes los niños con dietas selectivas que no toleran algún alimento o que no ingieren alimentos de los 5 grupos alimentarios. En los neonatos, siempre tener muy presente en qué momento hicieron su primer evento meconial, al cuánto tiempo, y luego de eso, pues, si reciben lactancia materna y hasta qué edad lo hicieron de manera exclusiva. Y pues los pacientes que reciben fórmulas, siempre verificar que las fórmulas estén bien preparadas. Ya en cuanto a los antecedentes familiares, siempre tener presente antecedentes de alergia en la familia, consanguinidad, que hayan tenido cirugías previas o que haya antecedentes de síndromes de malabsorción en la familia. Cuanto a las manifestaciones clínicas, de resaltar que no siempre deben estar los 3 síntomas al tiempo, pero va a haber
distensión abdominal, falla de Medro y la diarrea crónica que puede ser diferentes características. Puede tener deposiciones pastosas, esteatorreicas, entonces no son pues específicas. Y pues tener en cuenta que según los hallazgos pueden indicar diversas patologías. Entonces, va a haber modificación de las características de las heces. Entonces, cuando son de gran tamaño, esteatorreicas y con mal olor, pueden ser secundarios a una insuficiencia pancreática. Y cuando ya pues son acuosas, puede ser por malabsorción a carbohidratos. Cuando es de predominio nocturno y que no mejoren con el ayuno, es secundaria a una E. coli toxigénica, y pues ya en los pacientes con acolia, secundario a déficit de producción o drenaje de la bilis. Y ya con las deposiciones con sangre pueden ser secundarios a enfermedad inflamatoria intestinal o enterocolitis eosinofílica. La distensión abdominal en la enfermedad celíaca o la enteropatía inducida por proteínas, la distensión con flatulencias secundarias al SIBO y edema en las extremidades y ascitis en los pacientes con desnutrición. Para resumir las manifestaciones extragastrointestinales, recordar entonces que en estos pacientes va a haber un retraso en el crecimiento y el desarrollo que es generalizado, inclusive afectando a el desarrollo puberal, y va a afectar también su estado físico y constitucional. Entonces, estos pacientes pueden cursar con anemia y con déficit de absorción de vitamina B12, vitamina E, y pues esto va a generar diferentes síntomas como ataxia, cheilitis, glositis, y pues la anemia que ya comenté previamente. En este artículo del 2025, entonces, hace un enfoque sobre cómo abordar el síndrome malabsortivo. Entonces, resaltaban los síntomas que ya mencioné: diarrea, vómito, dolor abdominal, distensión, pérdida de peso, pobre trofismo muscular, y pues solicitan diversos paraclínicos. Entonces, hemograma con PCR, extendido sangre periférica, función hepática y niveles de vitamina B12, B6, D, K y E, y pues ya el screen específico para enfermedad celíaca, al igual que niveles de calprotectina fecal. Y ya pues, según el tipo de diarrea, aunque pues no es, o sea, no es un enfoque general, no se va a hacer según la causa. Entonces uno va a ampliar los estudios, entonces niveles de inmunoglobulinas, cultivos de materia fecal, eh, ya pues según la causa en una colon o una endoscopia, y ya pues en la insuficiencia pancreática, pues o en la colestasis, ampliar el nivel, los laboratorios como lipasa, amilasa, la elastasa y ya pues el estudio específico para fibrosis quística. Y pues las imágenes como la resonancia de colangiografía y la CEP. Y para terminar, esta tabla resalta pues como los valores que uno debe tener muy presente respecto pues cuando es una urgencia. Entonces, por ejemplo, pacientes con albúmina sérica menor a 2.5, pues es una urgencia, se debe hospitalizar y pues se debe hacer la suplencia nutricional. En la elastosa fetal fecal, perdón, menor de 100, pues se hace diagnóstico de insuficiencia pancreática y pues se debe iniciar suplencia. El PCR mayor de 10, hablan de que pues, se debe hacer estudio para enfermedad inflamatoria intestinal, calprotectina mayor a 200, la ferritina menor a 12, la suplencia, y pues ya en vitamina D menor de 20, pues también iniciar suplencia. Y pues ahí pues indican hospitalizar, hacer las modificaciones en la dieta, y ya pues luego al egreso pues el seguimiento 3 a 6 meses con los laboratorios y el tratamiento de la causa específica. Y ahora sí viene el taller organoléptico.
Mira el ganchito para el diapo. Ponerlas y proyectarlo. ¿Listo? ¿Se lo corro? Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Julie Bernal, yo soy coordinadora del Departamento de Nutrición y nutricionista de toda la parte de errores innatos del metabolismo y terapia cetogénica de la Clínica San Luis. Bueno, inicialmente pues la idea es poder hablar un poco a grosso modo de las fórmulas, cuáles son las características de las fórmulas a quienes están indicadas y un plusito de los ciertos indicaciones INVIMA que hay que tener en cuenta a la hora de hacer las formulaciones de esas prescripciones que se deben realizar para esos pacientes que tienen procesos malabsortivos o alergias a la proteína de leche de vaca. ¿Listo? Listo. Como tal, la definición del sucedáneo de leche materna es todo aquel que hace o reemplaza la leche materna, ¿sí? Es aquel preparado que se va a utilizar como complemento o para suplir los aportes nutricionales de la leche materna según el CODES alimentario. ¿Qué tipo, cómo se clasifican las fórmulas infantiles? Hay fórmulas poliméricas o fórmulas estándar, que son las fórmulas que están completamente dentro, todas sus características las conserva. Por ejemplo, tamaño de proteína, cantidad de carbohidratos, viene siendo la lactosa, la proteína viene 60-40, 40-60 en cuanto a relación suero-caseína. ¿Está bailando? ¿Ya? O si quiere dejarlo como... Ya. ¿Sí? Bueno, les hablaba, según el tipo de proteína que tiene la fórmula. Entonces, la fórmula estándar o polimérica tiene una proteína intacta que no ha sido modificada, que las relaciones varían dependiendo del laboratorio que se dé. Puede ser 60-40 entre suero y caseína o 40-60, ¿sí? El tamaño de la molécula de proteína, ¿será que no utilizo esto? ¿Sí? El tamaño de la molécula viene intacta, que es mayor a 10 Dalton, ¿sí? ¿Qué presenta? Sí, presenta aquellos pacientes que tienen alto factor para presentar alergia, presenta alto factor de riesgo para que puedan al consumirla presentar la alergia, ¿sí? Posteriormente tenemos las parcialmente hidrolizadas, que ya son las que presentan algún tipo de modificación en la molécula como tal, en el tamaño de la molécula. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer hidrólisis por medio de hidrólisis enzimáticas o hidrólisis por medio de temperatura. Entonces, ya las parcialmente hidrolizadas vamos a encontrar no proteínas intactas, sino péptidos pequeños, pero aún están entre un rango entre 2 a 10 Dalton, ¿sí? Y presentan un riesgo medio para aquellos pacientes que presentan alergia a la proteína de leche de vaca, ¿sí? Estas fórmulas no son indicadas para los pacientes que tengan un diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca. Tiene otro tipo de indicaciones. ¿Y por qué ponen las proteínas en sus péptidos? Para mejorar el proceso de absorción del paciente. Vienen posteriormente las extensamente hidrolizadas, que son aquellas que ya presentan los péptidos más corticos, que más o menos traen entre 2 a 3 aminoácidos en cada uno de sus enlaces y tienen un tamaño de molécula menor de 3 Daltons. Presentan riesgo bajo para aquellos pacientes que presentan alergia a la proteína de leche de vaca, dependiendo la severidad de la alergia del paciente. Y las aminoácidas o elementales son aquellas que vienen ya completamente aminoácidos libres, ¿sí? Esos pacientes no presentan ningún tipo de riesgo, el riesgo es nulo y su molécula es completamente pequeña. Ya por pasar bien. ¿Sí pasa? Señora. Ya las vamos a ver que son extensamente hidrolizadas. Ya, la siguiente, por favor.
Las fórmulas estándar, que vienen siendo las mismas poliméricas, podríamos clasificarlas en las fórmulas de inicio, continuación, crecimiento, fórmulas sin lactosa, fórmulas antirreflujo o fórmulas antiestreñimiento, dependiendo del laboratorio. Hay laboratorios que tienen fórmulas antiestreñimiento, pero son parcialmente hidrolizadas para mejorar el proceso absortivo y de digestión del paciente, ¿sí? ¿Qué tiene esa proteína adicional? Que pues su carbohidrato como tal es lactosa, ¿sí? El sabor y el olor es suave, ligero y es un sabor entre dulce y lácteo. ¿Qué indicaciones tiene para pacientes? Por ejemplo, las fórmulas de inicio para niños mayores de mayor de 2.500 gramos que sean a término, aquellos pacientes, las fórmulas de inicio que las entrega directamente la EPS para pacientes con madres con VIH positivo. Entonces, sí tener en cuenta que este tipo de fórmulas son las que se utilizan para aquellos pacientes que su mamá tiene un diagnóstico positivo y se deben enviar para la casa ya con la fórmula de inicio, sea la que escoja el médico prescriptor. Y las fórmulas sin lactosa, que son indicadas no para alergias a la proteína de leche vaca, sino para procesos de intolerancias secundarios a malabsorciones de lactosa o intolerancias a la lactosa, o pacientes con procesos diarreicos agudos de difícil manejo en sus primeros días. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la parte intestinal no me va a absorber como tal la lactosa, entonces tenemos que empezar de abajo hacia arriba a hacer progreso para mejorar el proceso absortivo, pero no está indicado para la alergia a la proteína leche de vaca. Fórmulas parcialmente hidrolizadas. ¿Cuáles son las fórmulas parcialmente hidrolizadas? Usualmente son las fórmulas Comfort, ¿sí? Entonces, ¿para qué característica tiene? Mejor digestión al paciente, no son aptas para pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca diagnosticadas. Algunas de estas fórmulas tienen lactosa reducida. Hay unas que solamente les dan 2% de lactosa, hay otras que son el 20%. Hay que revisar según la necesidad que tenga cada uno de los pacientes. Por eso desde acá todas estas fórmulas son completamente individualizadas. No la misma fórmula le sirve a todos los pacientes. Hay que revisar el caso del paciente, las necesidades nutricionales del paciente y la fisiopatología que tiene el paciente en ese momento. Entonces sí hay que tener en cuenta que muchas tienen 2% y otras tienen 20% de lactosa, y la que nos aparece como parcialmente hidrolizada, usualmente las fórmulas especiales de NAN tienen esa característica. Para mejorar la digestión, presentan las moléculas parcialmente hidrolizadas. No es lo mismo que extensamente hidrolizadas. ¿Dijo? ¿Listo? Estas fórmulas Comfort, la indicación de las fórmulas Comfort, ojo, es para pacientes que tengan cólico del lactante. Muchas veces les hacen prescripciones a los pacientes de NAN Comfort para evitar que el bebé tenga cólico. Entonces son niños que tienen bajo estímulo a la lactosa porque debemos prevenir que el niño le dé cólico, que el niño tenga mejor digestión, y muchas veces se encuentra pacientes 6, 7 meses con la misma fórmula y ni siquiera nunca fueron estimulados con una fórmula de inicio. Entonces, ojo, tienen una indicación específica, no para todos los pacientes es esa fórmula. Señora. Usted fácilmente diagnostica cólico de lactante. Exactamente. Todas las mamás llegan a consulta, todas vienen preocupadas por la discrecia, y a todas les dicen que es cólico del lactante y a todas les cambian la fórmula a una Comfort. Eso es súper frecuente, por lo menos nosotros en Canguro vemos muchos niños con fórmula Comfort y la mayoría cuando uno entra a interrogar es pura discrecia, no es cólico del lactante. Así es. Y se le cambia la fórmula y un montón de cosas y se le prometen un montón de cosas a la mamá que no va a suceder. Y usualmente, ¿qué pasa? Que no le hacen la progresión, porque recuerden que este tipo de fórmulas parcialmente hidrolizadas son una fórmula de transición. Transición para o una fórmula estándar o transición para una fórmula extensamente hidrolizada o de aminoácidos. No es una fórmula que deberían manejar de rutina, ¿sí? Entonces, esto sí se ha identificado que muchos pacientes llegan 6, 7, 8 meses, un año de edad y Comfort, y uno interroga y nunca tuvieron cólico lactante, sino que mi pediatra o mi médico general o no sé quién le envió para que el niño no llorara y la dejara dormir, ¿sí? O por el estreñimiento. Recuerden que hay también fórmulas especializadas para el estreñimiento, ¿listo? Ahora vamos al caso, las extensamente hidrolizadas. Desde aquí partimos a fórmulas que se consideran ADME. ¿Qué son ADME?
alimentos de propósito médicos especiales. Quiere decir que tienen cobertura no PBS, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la responsabilidad como prescriptores de realizar una adecuada formulación para quién va. Entonces, ahorita vamos a ver eso, ¿listo? ¿Qué características tienen esas fórmulas? Las proteínas son péptidos muy pequeños, son consideradas hipoalergénicas terapéuticas, su sabor y olor debido a la hidrólisis, entre más se hidrolice la fórmula, más sabor y olor a quemado. Entonces son fórmulas que la mamá dice, no se va a tomar eso, porque recuerden que los bebés sí tienen papilas gustativas, pero ellos tienen un alto grado de adaptabilidad a los sabores. Si yo a mi bebé le empiezo con leche materna y voy a pasarle una extensamente hidrolizada, lógica, las primeras fórmulas, las primeras tomas las va a rechazar, pero hacen un proceso adaptativo, el cual para él va a ser delicioso en un futuro porque es su única fuente de alimentación. ¿Listo? Carbohidratos, algunos tienen lactosa, algunos no tienen lactosa. Hay que revisar dependiendo del laboratorio de la fórmula si tiene o no tiene lactosa. ¿Listo? ¿Qué mezclas se utilizan? ¿Qué fuentes de grasa tiene? Muchos de ellos son con triglicéridos de cadena media. Hay laboratorios que tienen hasta el 50% de triglicéridos de cadena media. ¿Por qué? Porque ayudan a la parte absortiva de esa, como tal de la molécula, ¿sí? Entonces, estas fórmulas muchas veces las utiliza para cuando el paciente tiene procesos malabsortivos más severos, ¿listo? Y algunas son derivadas del suero, la caseína, y otras son derivadas al arroz. Entonces, ahí es donde entran las fórmulas extensamente de arroz, ¿sí? O las que nosotros conocemos usualmente de diversos laboratorios. Todas las de arroz son priorizadas. Las dos de arroz que hay, que ADME. Es que en algún ¿Cuál? momento. La Similac arroz es extensamente hidrolizada. No, las Blemil son extensamente hidrolizadas. O sea, alula sería parcial. Sin embargo, las metieron dentro del paquete extensamente hidrolizadas, ¿sí? Porque lo metieron no más por la molécula, sino por la hipoalerginidad, ¿sí? Pero realmente son extensamente, parcialmente hidrolizadas. Alula arroz, al ser parcialmente hidrolizada, igual podría ser una opción en el manejo de APLB. Pues porque en teoría la parcialmente hidrolizada no es una opción. Siempre ver qué tan grave te parece que es esa alergia a la proteína de la leche. No todos los pacientes catalogan para empezar con arroz. Y eso siempre es importante. Y sobre todo cuando llegan a la consulta del gastro, ya han probado muchas fórmulas, cómo te vas a retroceder tú para. Entonces, siempre individualizar al paciente, pero claro que se puede si es una alergia leve. Hay que tener también en cuenta que esto también. Hay que tener en cuenta que esta también es una fórmula categorizada como fórmula de transición, ¿no? Entonces está intermedia entre la extensamente, la aminoácidos y la parcialmente hidrolizada. Señora. Eso no está completamente y uno les dice y que no, que tiene que ser, uno les dice que no, exactamente, o sea, sin lactosa es para el periodo agudo, pero uno no puede dejar un paciente sin lactosa para un periodo prolongado, ¿de acuerdo? Listo, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al momento de hacer las prescripciones de las fórmulas ADME? ¿Por qué ingresamos como este tema? Porque la idea es que ya conocemos el sistema de salud como está en este momento, ¿sí? Entonces hay que tener muy en cuenta que nos están devolviendo MIPRES debido a las malas prescripciones. ¿Por qué? Porque o no se tiene en cuenta la patología de base del paciente. Toda fórmula o todo ADME tiene un registro INVIMA que tiene patologías específicas para su formulación, así como la edad del paciente y el estado nutricional de ese paciente. Entonces, cuando ustedes hacen un MIPRES, ¿qué tengo que tener en cuenta al momento de elegir la fórmula? Que la fórmula, el INVIMA, tenga la patología de base, ¿sí? Que él cumpla con la edad del paciente y que el paciente, si el paciente es un complemento nutricional, o sea, quiere decir
que el paciente voy a dar entre 1 a 2 tomas en el día, ¿sí? Deba cumplir con un estado nutricional de desnutrición moderada o severa, ¿sí? Cuando cumple entre 1 o 2 tomas, cuando son pacientes con leche materna más alimentación complementaria, que la leche materna no es suficiente para poder cubrir la totalidad de los requerimientos del paciente, ¿sí? Cuando los pacientes son mayores de 1 año, ya se habla a complemento, que máximo a mí la EPS me va a autorizar solamente 2 tomas de complemento nutricional. Es diferente decir, es un suplemento porque suple la totalidad del requerimiento a un complemento porque tengo algo adicional que me está aportando calorías, proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Listo? Bueno, entonces, perdón, pero se ve muy recargada, pero sí quería que cada uno tuviera de las fórmulas extensamente hidrolizadas el registro en vivo. Entonces, sí ve que en la parte moradita está para quién es, qué patología de base es y qué estado nutricional debe tener el paciente. Entonces, por ejemplo, el Alpharet, todas las fórmulas tienen una especificación más larga, más corta, dependiendo de la casa farmacéutica, ¿sí? Entonces, todos tienen que ver con alergia a la proteína leche de vaca. Entonces, ¿cuál código utilizamos de CIE 10 para alergias a la proteína leche de vaca? Puede ser colitis, señora. Colitis cuando usualmente no han presentado procesos de colitis o diarreas, o el tipo de alergia es más de dermatitis, de reflujo, hay que poner otros tipos de códigos. Entonces, por ejemplo, alergia no especificada, colitis alérgica, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta los diagnósticos cuando no es, la fórmula no es para una alergia a la proteína de leche de vaca, porque no solamente estas fórmulas son para alergia a la proteína de leche de vaca, sino procesos malabsortivos, para pacientes que tienen intestinos cortos. Entonces hay que tener muy en cuenta que por eso a veces los nutricionistas van a la pata al médico, por favor, ayúdeme que salga ese diagnóstico dentro de la historia, porque si no es así, no puedo hacer formulación, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta que no es solamente mencionar el diagnóstico en la historia clínica, sino que hay que ponerle un nombre, apellido y un código, ¿sí? Entonces, sí tenerlo como presente. Ahora, las fórmulas elementales, que son las mismas aminoácidicas o a base de aminoácidos, que son proteínas que el 100% de su proteína son aminoácidos. Por ende, uno creería que esas fórmulas tienen osmolaridad más baja. No, esas fórmulas tienen osmolaridad un poquito más alta que las fórmulas parcialmente hidrolizadas o extensamente hidrolizadas. Las parcialmente hidrolizadas y extensamente hidrolizadas oscila la osmolaridad entre 270 a 290 miliosmoles. El de estas fórmulas oscila entre 340 a 380 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces, no es que sean completamente hiperosmolares, ¿sí? ¿Qué carbohidratos tienen? Usualmente no tienen lactosa, son fórmulas que son enriquecidas con maltodextrinas, unas con jarabe de maíz, otras con almidones modificados. Entonces hay que también tener muy en cuenta si mi paciente presenta un síndrome malabsortivo y adicional tiene otra patología de base, porque nos ha pasado pacientes con diabetes insípida y con procesos malabsortivos o con APLB. Entonces, también hay que mirar muy bien qué tipo de carbohidratos le estoy aportando a mi paciente, ¿sí? Sabor y olor, pues, es completamente el más intenso de todos, más olor a quemado, más olor a amargo, ¿sí? Entonces, es supremamente delicioso. Sin embargo, hay estrategias para que el paciente que la rechace, muchas veces porque ha pasado por varias fórmulas, o no falta la mamá que le dio nestógeno más nestuno, más polase de laco, le echó galleta rondalla. Hay fórmulas que utilizamos los Nutris, que es adicionarle vainilla, ¿sí? Unas goticas de vainilla a la fórmula, no para cambiarle el sabor, sino que hay algo que se llama flavor, ¿sí? Que es la conexión entre el sabor y el olor, ¿sí? Entonces eso camufla muchas veces ese olor y sabor a quemado. No quiere decir que cambie el sabor de la fórmula, sino que le da ese flavor diferente para engañar al paciente para que consuma la fórmula. ¿Listo?
Señora. Las cepas acá. Entonces, mira, Neocase para pacientes con proteína de leche de vaca, alergia a la proteína de leche de vaca o alergias alimentarias con enteropatías inducidas a proteínas alimentarias y esofagitis eosinofílica, ¿sí? Y la Neocase tiene adicional síndrome de intestino corto. ¿Cuál es la diferencia? Las cepas de probióticos y prebióticos que tiene, ¿sí? No pueden utilizar. No se debe utilizar. Hay fórmulas que no traen como tal edad, sino que dice para lactantes. Entonces ya sabemos hasta cuándo llega un lactante, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta los 2 años de edad. Entonces, hay veces que ve uno pacientes con Neocase LSP y tienen 3, 4 años. Hay fórmulas que esta es la continuación de esta fórmula o de esta fórmula, ¿sí? Entonces, tener muy, muy en cuenta las transiciones también, no solamente por la mejoría de los síntomas, sino por la edad del paciente, puesto que el aporte nutricional del Neocase Junior es mayor al Neocase Neo y se debe ajustar a la edad del paciente. Y la mamá dice que es que para que vengo porque no me han recibido el MIPRE, pero es que no se lo van a recibir porque ya tiene más de 1 año y ya no le corresponde esta fórmula. Me ha pasado mucho a mí en la consulta. Hay una clave. El Neocase Junior viene de 2 sabores, viene neutro y viene vainilla. Cuando ustedes le hagan la formulación, cuando es un paciente por vía oral, dentro de las indicaciones de la formulación, pongan, por favor, suministrar Neocase vainilla, sabor a vainilla, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando vayan a dispensar esa fórmula en la EPS, le entreguen realmente al paciente de vainilla, ¿sí? No es necesario que un paciente con sonda tenga vainilla, pero sí los pacientes que tienen vía oral, sí, para estimular un poquito más el consumo de esa fórmula. Esta fórmula se puede mezclar también con frutas, se puede mezclar con batidos, pero pues usualmente depende del paciente, ¿sí? No. Eso. Y en APLB, cuando los bebés están con cineo y por algún motivo no hay cineo, ¿uno puede hacer cambio a LSP sin uno puede rotar de cineo a LSP sin problema? No, no hay ningún inconveniente. Sí, es que hay muchas veces que los pacientes toleran mejor el cineo que el LSP por las cepas, ¿sí? Porque ustedes saben que son pacientes que vienen con ese intestino completamente maltratado o vuelto nada debido al procesos diarreicos que ha tenido. Entonces, el cineo hace el proceso de recuperación crónica de ese paciente de ese intestino, ¿sí? Pero si ha tenido Neocase 1, 2 meses, 3 meses y pasa el SP, no hay ningún inconveniente porque ya hemos hecho parte de recuperación de la flora intestinal de ese paciente, ¿sí? Entonces, no, en aportes nutricionales no hay diferencia marcada, ¿sí? Entonces, sí. Y ahora tengo uno gastritis más alergia a la leche, son las 2 cosas. ¿Ese sería de aminoácidos? ¿Qué está comiendo? Que si tolera las que tiene las manzanas. No las partimos, güey. Si ya está con aminoácidos, déjalo con aminoácidos. Sí. Te comentó con Nunca debemos empezar. Normalmente nosotros no debemos empezar con la muy bien. Qué chido tan muy bien. Estamos con el tratamiento hidrolizado. En caso de que Venga, le partimos, chingue. pasamos y progresamos a la aminoácidos. Y después de la consulta se hace la prueba de riesgo considerable. En estos pacientes que son crónicos hay que individualizar. Partamos las de A4. Hacer la prueba. Ahora un niño que tiene buen peso, que son 4 semanas nada más, entonces ahí sí tú pues haces la prueba de reto antes. Pero si está con aminoácidos, dejarlo con aminoácidos.
Bueno, si quiere vamos ingresando todos a Kahoot para poder empezar como tal el taller. Ya les explico, a cada mesita les va a llegar una bandejita con 5 hileras de fórmulas. Cada hilerita está marcada con un número, ¿sí? Quiere decir que cada hilera es una fórmula completamente diferente. ¿Listo? Y ya les paso, sí, por favor, si quiere vaya pasándolas, póngalas de a 5. Les voy a pasar unas manzanitas verdes, entonces cada vez que consumamos una fórmula, le damos un mordisco a la manzana con el fin de poder limpiar el paladar para poder no tener como tal sesgos en el consumo de otra. Espérame, voy, ayúdame a partir, por favor. No, espérame, yo tengo. De internet. Listo, ahora sí. Tengo otra pregunta. Señora. Esas extensamente hidrolizadas y las abajo de aminoácidos, todas aportan 20 kilocalorías por 0,67 mililitros, sí, señora. Y digamos, a veces en cambio hay niños que tienen mayor kilocalorías. ¿Hay alguna forma de hacer que porque el que tiene apellido y además necesita más? A veces nos queda difícil. Entonces, no sé si hay alguna estrategia, alguna forma para que la misma forma, sin tener que cambiar la forma, ¿Aporte más? aportar más calorías. Hay 3 estrategias que nosotros utilizamos como nutricionistas, 3 modulaciones, ¿sí? Todas van a alterar un poco la osmolaridad de la fórmula. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? La primera es hacer concentración de la fórmula, ¿sí? Que echarle un poquito más, pero pues usualmente eso depende de la herencia de la mamá y qué tan juiciosa es la mamá, ¿sí? Segunda, hacer modulaciones de carbohidratos. Hay módulos de carbohidratos de maltodextrina que uno utiliza para aumentar el valor calórico de esa fórmula. O las formulaciones entre carbohidrato y lípidos que vienen siendo aceite de oliva, ¿sí? Entonces, depende, si el paciente presenta episodios diarreicos con difícil manejo, no podríamos manejar el aceite de oliva. Si es al revés, si el paciente presenta episodios de estreñimiento, podríamos utilizar entre el 2 al 3% de aceite de oliva para la fórmula. 2 a 3% del volumen total de la fórmula, ¿sí? Entonces, eso equivale más o menos a entre 1 a 2 mililitros. Sin embargo, yo que manejo pacientes con terapia cetogénica, inicialmente la doctora Yelisa no me deja mentir. Inicialmente, cuando hacemos manejos de terapia cetogénica o errores innatos del metabolismo, hacemos la adición de esa modulación. Los pacientes presentan una diarrea porque tiene que adaptarse el intestino a esa osmolaridad. Sin embargo, devolvemos y volvemos y adaptamos, volvemos, o sea, porque el paciente es lo que realmente va a necesitar, ¿sí? Entonces, sí se pueden hacer esas 3 estrategias: concentración o modulaciones de carbohidrato o de lípido. Sí, para que el volumen desplace. Puede aumentar hasta 22 kilocalorías, ¿sí? Sin embargo, cuando es mandado con el Nutri, podemos concentrarlas hasta el 15.6%, que eso es interno. Mejor se lo mandamos a ustedes y ustedes le hacen el... Sí, porque nosotros le calculamos la osmolaridad a la fórmula. No puede pasar más de 450 miliosmoles para que no ocasione episodios diarreicos, ¿sí? Bueno, entonces cada uno, ¿ya pudieron unirse? Bueno, démosle empezar. Córrenlo así porque ¿qué? Únase a alguien, por favor. ¿Si alguien se puede unir? Pero es que salga. Yo lo subí María Paula. Bueno.
Ya ganó. Bueno, entonces, vamos a empezar a consumir las fórmulas. ¿Listo? ¿Cómo le pongo pausa? Ay, buena. Pero es el que primero. No, pero toca echarla para atrás. Es que yo solo no participo, a mí me gusta Sí, competir y para ganar. atrás. Sí.